Que la gracia, la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos amigos, querida comunidad cristiana. Hablar de este tema, de la excomunión, es un tema difícil, es un tema grave. Uno pues no quisiera que se dieran pecados ni escándalos dentro de la iglesia, que no hubiera cizaña para no excomulgar a nadie. Es un dolor, es una tristeza para la iglesia cuando ha tenido que recurrir a esta sanción extrema. A lo largo de los siglos de la vida de iglesia, eh, se han dado estas sanciones y otras más graves, ¿no? En el tiempo de la Inquisición, y eso se ha hecho con la finalidad de salvar a la persona, salvar el alma de la persona. Eh, Actualmente, pues, para muchos esto va a resultar, esto de la excomunión, como un escándalo, algo muy, muy, muy riguroso. Y a las personas que de repente invocan este tipo de anatemas, se las va a tildar así, de estrictas, rigurosas. El asunto es que las excomuniones siempre han estado presentes en la vida del pueblo de Dios, primero del pueblo de Israel, y luego también con la iglesia. Ya en las cartas apostólicas, ya vemos que se realizan estos anatemas, esta excomunión. Luego, los escritos de los padres de la iglesia, algunos caen como en muy estricto, como Novaciano, de que, no, que consideran que los lapsis, o sea, las personas que cayeron en deslealtad a la fe, que traicionaron a la fe, que por miedo, temor, eh, no, no expresaron la fe en estas situaciones que se le llamaba al martirio, desistieron de la fe de Cristo. Y Zeno Vaciano cayó en este rigor de considerar que las personas que habían caído en pecado luego del bautismo ya no se les admitiera dentro de la iglesia. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de excomuniones. La persona, con muchos lapsis, luego se retractaron y proclamaron a Cristo como Dios y Salvador en la Iglesia Católica. Sí, muchos de ellos retornaron a la fe. Y luego también, por ejemplo, ya entrada a la Edad Moderna, en el Concilio de Trento, también se establecieron excomuniones, anatemas, aquellos pues que ingresaron al protestantismo, rechazando que la salvación también, además de la fe, también se realiza por obras. Y hacia aquellos que también rechazaban todos los libros canónicos que la Iglesia mantuvo y mantiene por los siglos, en relación, por ejemplo, a los libros canónicos del Antiguo Testamento y otros que Martín Lutero, el padre del protestantismo, rechazaba del Nuevo Testamento, como por ejemplo la Carta de Santiago, entre otras. Y en estos últimos tiempos, ya este último siglo, si mal no recuerdo, principios o finales del siglo pasado, no recuerdo exactamente el año, al Monseñor Marcel Lefebvre también se les excomulgó. Sí, un obispo de la iglesia se les excomulgó. Entonces, tendríamos que repensar y analizar, valorar adecuadamente la importancia de las excomuniones, que no tienen sino un significado y una importancia para la salvación de las almas de las personas, porque obviamente estar fuera de la iglesia sin recibir los sacramentos, estar fuera del cuerpo de Cristo, es algo triste y doloroso. Y eso, como vamos a ver, San Pablo
también señaló como necesario para la salvación de las almas. Por otro lado, a Cristo también se le interpreta demasiado en extremo en algunos puntos. Por ejemplo, en esta ocasión cuando Jesús dice que no se debe juzgar a nadie, porque de la misma manera como juzgamos, también seremos juzgados. Y se cae en el extremo de querer negar situaciones de pecado en la iglesia. Y obviamente nosotros no nos estamos refiriendo a hablar de personas en particular. Hay que respetarlas, pero también hay que llamarlas, hay que invitarlas fraternalmente a volver por el camino de la gracia. Pero no podemos estar señalando personas en particular. Todos somos pecadores, yo el primero. Entonces, también vemos que Cristo no es solamente bueno y bondadoso, también es justo y también llama a la conversión a las personas. Y tanto así que ustedes recordarán cuando llega al templo de Jerusalén y ve a los cambistas, comerciantes, cómo usufructuaban en la casa de Dios. Él se llena de esta ira divina y los va a expulsar y va a arrojar las mesas de los cambistas, etcétera. Entonces, ahí notamos que Cristo también actuó con rigor, pero un rigor sano, ¿no? Para defender lo derecho, lo que es justo, lo que es de Dios. Pero no lo hacía tampoco con maldad, porque a los comerciantes más pequeños, aquellos que vendían tortas, palomitas, o sea, las cosas más pequeñas de menor valor, ahí Jesús no llegó a actuar de esta manera violenta, pero justa. Entonces no caigamos en estas interpretaciones extremistas de tener que excomulgar a todo el mundo o de no excomulgar a nadie, porque en realidad las sanciones dentro de la iglesia, ya sean verbales y estas más graves como la excomunión, sirven para ir purificando la iglesia de los escándalos que se dan. Ahora todo el mundo, ¿no? O sea, en general se están presentando situaciones de que ya muchos jóvenes no se casan, pasan por años sin casarse, llegan a adultos, conozco muchos ya adultos, incluso llegando a los 60 años, que por décadas no se han casado y van a la iglesia. Y de repente, claro, se les puede emitir un tiempo, pero la persona debe pensar que es mal ejemplo dentro de la iglesia, no solamente para la iglesia, para sus hijos. Porque muchos hijos yo conozco cerca, que los hijos de estas personas que fueron niños que fueron bautizados, recibieron el sacramento de la Eucaristía, luego el de la confirmación, luego, lamentablemente, tampoco se casan. Entonces, hay que ponernos a pensar en situaciones así, porque están cayendo en pecado mortal también. Y estamos llamados todos a ayudarnos mutuamente. Y el evangelio que ahora les quiero compartir nos ilumina en este sentido. Les anuncio el evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús propuso a la gente otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo.
Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Y luego recojan el trigo en mi granero. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es un texto que nos ilumina bastante para tener compasión y espera de las personas que caen en pecado y que son causa también de escándalo. Entonces Jesús nos está guiando y enseñando que pues debemos esperar que las personas tengan su tiempo de conversión. De arranque nosotros no podemos condenar a nadie, ya sea que ande en un pecado gravísimo, mortal, por ejemplo, un sicario, por ejemplo, un abortista, por ahí los hermanos que han caído en estos pecados sexuales, de prostitución, de proxenetismo, homosexualismo, etc. No, tenemos que tener comprensión, amor con estas personas que han caído en estos graves pecados y muchas veces no se dan cuenta o están atrapados ahí por miedos, por temores. No, hay que rezar por ellos, hay que ayudarlos, hay que iluminarlos de una manera fraterna para atraerlos al Señor. No es que ya tengamos que despreciarlos, no, para nada. Nosotros tenemos pecados y muchas veces no nos damos cuenta de nuestras graves deficiencias que vamos arrastrando a lo largo de la vida. Y el Señor tiene paciencia con nosotros y nos va esperando. Y de a poquito Él nos va moldeando y va así como un jardinero, va quitando la maleza, va quitando las hojas que se van secando, las que no nos dejan crecer, pero eso se hace de a poco. Ya al Señor, en determinado momento, ya le tocará juzgar. A cada persona le va dando su tiempo para que se convierta. Luego, como dice el Señor, llegará el momento de la cosecha. Y como dice, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla y luego recojan el trigo en mi granero. Manojos para quemarla, y ya se está refiriendo al infierno. Sí, al infierno. Nosotros deberíamos pensar de este estado de vida tan doloroso que será el infierno. Bien, el tema de las excomuniones no han sido exclusividad del tiempo de la iglesia, también se daban en el Antiguo Testamento. Ahora, pongámonos a pensar. Nosotros cuando hemos sido niños nos han castigado porque nos hemos portado mal. Igualmente nosotros repetimos de una manera positiva, de una manera sana, el castigar también a nuestros hijos cuando han caído en alguna falta, en alguna situación que han faltado las reglas de la familia. Por ejemplo, los castigamos prohibiéndoles salidas, paseos con los amigos, al deporte. Ahora, por ejemplo, el uso del celular, etcétera. Y eso lo hacemos para corregirlos, para que sean hombres de bien, para que no caigan, por ejemplo, en las drogas y en otras graves faltas. Los corregimos. Y yo sé de algunas personas que, por ejemplo, los hijos cayeron en un pecado de fornicación sin casarse, ¿no? Y los padres ya no los admiten que vengan con la concubina a su casa. Eso es obvio, porque hay que respetar a los padres, hay que respetar, pues, también el matrimonio. Miren cómo es que ya en el Antiguo Testamento, sí, ya Dios mandó la excomunión en diferentes situaciones. Eso usted lo puede encontrar en los libros de Levítico, ¿no? De Deuteronomio. Ahí vamos a ver, por ejemplo, en el Levítico, en el capítulo 13, versículo 45. Se trata de la lepra. La lepra era una enfermedad que expresaba una situación de pecado de la persona. Lo que nos dice el Levítico capítulo 13, versículo 45 y 46, lo siguiente. El leproso que tiene llaga de lepra
Llevará los vestidos rasgados e irá despeinado. Se cubrirá hasta el bigote y tendrá que gritar: impuro, impuro. Todo el tiempo que dure la llaga quedará impuro, y siendo impuro vivirá solo. Se quedará fuera del campamento, es decir, expulsado, ¿no? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vivirá solo, se quedará fuera del campamento. Obviamente, estas situaciones, entre otras, irá para cuidar a la población, no solamente de la enfermedad, sino también de iluminar hacia las situaciones de pecado. El Deuteronomio, junto con el Levítico, nos muestran también incluso anatemas de muerte. En el caso, por ejemplo, de los brujos, de los adivinos. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 11 y 12, nos dice lo siguiente: que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus, que no se halle ningún adivino quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. De igual manera, el Levítico, en ese sentido, nos dice lo siguiente. Levítico capítulo 20, versículo 27. Todo hombre o mujer que llame a los espíritus o practique hechicerías, morirá. Repito, morirá. Los apedrearán y su sangre caerá sobre ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, ahí encontramos, por ejemplo, estas expulsiones, estos anatemas, y por ejemplo, el caso de la brujería, del adulterio, eran así anatemizados gravísimamente con muerte. Debemos entender en este sentido la mentalidad de aquellos siglos. Dios ha actuado con su sabiduría de esta manera por la cosmovisión que se tenía en aquel entonces sobre la vida. Y era también para salvar el alma de las personas. No es que Dios va a ser así de injusto si realiza estas sanciones. En el Nuevo Testamento vamos a ver que también se va a presentar una situación así de excomunión. Y esto el mismo San Pablo lo va a explicar, que va a servir para salvar el alma de las personas. Miren lo que nos dice. Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y se trataba de un caso gravísimo de adulterio, de un pecado de el hijo se había juntado con la madrastra. Este es un pecado gravísimo. Miren lo que nos dice. De hecho, se habla de inmoralidad sexual entre ustedes y de un caso tal que ni siquiera se da entre los paganos. Uno de ustedes convive con su propia madrastra y ustedes se sienten orgullosos. Más bien tendrían que estar de duelo y expulsar, subrayo, y expulsar de entre ustedes a ese pecador. Sepan que ya he juzgado al culpable. Aquí presten atención, como nos dice San Pablo. Dice, ya he juzgado al culpable. Ustedes recuerden que unos instantes antes estaba reflexionando sobre esta situación de que a veces interpretamos extremadamente en extremo a Jesucristo, nuestro Señor, sobre esto de juzgar, pero aquí vemos a San Pablo que nos enseña que hay situaciones en las que se debe juzgar no solamente para el bien de la iglesia, sino también para el bien de la misma persona. Continuemos. Sepan que ya he juzgado al culpable como si estuviese presente, pues estoy ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Reunidos ustedes y mi espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás, que vengan sobre él desgracias, pero que se salve el espíritu en el día del juicio. Repito, pero que se salve el espíritu en el día del juicio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es un texto al final que parece algo complicado,
cuando nos dice entreguen a este hombre a Satanás, no es que lo entreguen pues para que el demonio tenga una posesión demoníaca sobre él. No, al expulsarlo, obviamente se abre en cierta forma una situación que se expone a la persona, eh, como no está recibiendo los sacramentos, a una debilidad en espíritu, pero a la larga es para que la persona sienta este dolor, esta contrición del alma, para que se arrepienta, para que vuelva por el camino del bien, ¿no? Y dice que vengan sobre desgracias de él, ¿no? Estas desgracias es la tristeza de estar excomulgado. Entonces, vean como ya en los tiempos apostólicos sí se aplicaban las excomuniones. Entonces no tengamos temor de que si la iglesia ahora empezara a retomar las excomuniones, es que debe verse que es para el bien de la persona, para el bien de la iglesia, para cortar también situaciones de escándalo, situaciones de mal ejemplo dentro de la vida de la iglesia. Y hay que ponernos a pensar cuán necesarias serían empezar a realizarlas, ¿no? Obviamente ya la jerarquía, nuestros sacerdotes, nuestros obispos, tendrán el juicio, la sabiduría, la prudencia que nos viene del Espíritu Santo para saber cuándo realizarlas y cuándo no. Es algo que lo pidamos, pero son castigos que a veces se necesitan para el bien de la salvación de las personas. Que el Señor los bendiga y los guarde siempre.